Apreciables hermanos, amigos que nos sintonizan por este medio de transmisión a través de las redes sociales, nos es un honor grande y un privilegio enorme llegar hasta usted con esta palabra eterna, bendita, santa, soberana y poderosa, que Dios hablando, por supuesto. Qué maravilloso, gracias por su fina atención. Y ahora continuamos con la segunda parte del tema profético, que hace 8 días dimos la primera parte del título general, el anticristo. Y he dividido esta temática en 3 partes. Entonces, tomamos el texto que nos ocupa en Apocalipsis 12, 11, y nos dice a la letra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados oyentes, la segunda parte del tema, el anticristo, es el poder de la bestia. Imagínense qué terrible todo esto. Y estamos totalmente notando en forma muy clara, viviendo estos tiempos finales. Son cumplimientos exactos de esta temática. Es por eso que lo hemos preparado con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, porque esto tiene que ver mucho el acontecimiento mundial, de lo que está sucediendo, de lo que estamos sabiendo, que estamos llegando ya al final de la era de la iglesia en este mundo. Estamos llegando al final ya del retorno del Señor a levantar a su pueblo, llevar a su iglesia, llegando al final de lo que es la tribulación. Ya pronto viene eso, y gran tribulación, cosa que lo sabemos que la iglesia no vamos a estar ya aquí. Entonces, vamos a ver esta parte, el poder de la bestia. Amén. Es importante notar esto, hermano. Aquí encontramos realmente, eso es totalmente analizar lo que enseña la palabra netamente en cuanto al anticristo. Aquí encontramos en Apocalipsis 13, 3 al 10. Aquí nos habla de la curación. Su curación provoca adoración. Entonces, es decir, en cuanto a sus sanidades, esto induce por poderes diabólicos. Esto anima a la gente que esté en ese entonces, e incluso hasta que la adoren, haciendo milagros a través de poderes satánicos. Es decir, el poder de la bestia, y va a engañar a mucha gente, inclusive en lo que es la tribulación y la gran tribulación, especialmente, hermano mío, en todo ese recorrido, para confundir que tiene un poder grande semejante al de Dios. Encontramos en Apocalipsis 13:3, aquí nos dice que la gente será atraída, oiga bien, es decir, será ganada, en otras palabras, al anticristo por sus demostraciones de poder, porque verán milagros. El diablo hace milagros, señales habrán, de tal forma que mucha gente ahí sí va a creer a lo que es las funciones del anticristo. Y hoy día, qué raro que hay mucha gente que en el Cristo vivo y soberano, la palabra viva y santa y poderosa e inspirada por el Espíritu Santo, hay mucha gente que endurece su corazón. Hay mucha gente que no cree a la palabra por las presiones, fuerzas del mal que siempre quieren apartar al hombre de Dios y llevarlo a la condenación. Pero Jesús vino a buscar, no importa, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados oyentes, el anticristo
aumentará de hecho su poder. Y no solo eso, sino su distinción. Su distinción habrá una diferencia tremenda, porque habrán señales. Su conocimiento va a ser, hermano, a causa de un milagro maravilloso, el cual será herido de muerte. Fíjese, será herido de muerte. ¿Y qué pasará después? Será resucitado, imitando al Señor que murió y resucitó para que la gente crea. Este milagro, amado oyente, llevará a la gente a adorar netamente al anticristo y al dragón. Versículo 4, que el Señor reprenda, hermano, eso que insinúa, eso que anima, eso que motiva las fuerzas del diablo para apartar al hombre de la soberanía de Dios, para que no crean en el Cristo vivo, en el Cristo soberano, en el Dios eterno, en su palabra viva. Entonces, ¿qué nos dicen los versículos 5 y 6 acerca de la naturaleza del anticristo? Sería una pregunta. Y esto, el versículo 5 se lo describe como alguien a quien le ha sido dada una boca, oiga bien, de la que brotan o de la que salen palabras de orgullo, de grandeza. Mire qué terrible, sea de agrandado, de sábelo todo. Entonces tendrán totalmente, amado oyente, gran habilidad, totalmente para expresarse, inclusive un asombroso poder de persuasión que vendrá del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Gente que se va a admirar de ello, se va a impresionar por el conocimiento y la persuasión. Hoy en día el espíritu del diablo persuade, convence, capta la atención de la mentalidad y la voluntad del hombre para corromperlo y hundirlo en las fuerzas del mal y apartarlo de Dios. Mucho ojo. Pero el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, que Él no quiere que el hombre se pierda. Es decir, sí, que el hombre proceda a un arrepentimiento. De tal forma entonces que con sus palabras irreverentes, totalmente irrespetuosas, totalmente atacará la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la realidad de Dios, la representación de Dios, y totalmente negará al Señor Jesucristo. Imagínense, un opositor tremendo, contrario al Señor. Y entonces el reinado, amado oyente, el reinado del anticristo durará 3 años y medio, como lo sabemos. Esto es la segunda mitad de lo que estamos viendo de la gran tribulación. En ese tiempo, durante la primera mitad, será considerado más como un pacificador. Los primeros 3 años y medio, el anticristo se va a mostrar un poco no tan fuerte en su soberanía y poderío, para hacer daño, para torturar y para destruir y para hacer todas las atrocidades del diablo en contra del pueblo de Dios. Entonces, es decir, el pueblo de Dios, me refiero a aquellos que van a aceptar al Señor en la gran tribulación que vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel, los 144,000, pero a ellos no les va a importar dar su vida por la causa de Cristo, porque la iglesia, no obstante, ya lo sabemos, antes de la gran tribulación seremos levantados. Amén, vendrá el Señor con sus millones de ángeles a levantar aquella que le costó su sangre, la iglesia de Jesucristo. Y entonces ahí hará un pacto, estoy hablando ya en lo que es la tribulación y gran tribulación, con Israel, y incluso después lo quebrantará ese pacto. Eso nos dice el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, cuando nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. Amados míos, oyentes, respetables amigos, respecto a las personas, por ejemplo, el poder del anticristo no tendrá, de hecho, no tendrá límites. Entonces, hasta los santos, cuando la palabra dice santo, la palabra, está usada aquí probablemente para referirse a Israel, netamente así como en el Antiguo Testamento. Serán totalmente, hermano, derrotados por el anticristo. Apocalipsis 13:7. Entonces, hermano, ellos van a ser derrotados allí. No obstante, van a creer. Vamos a describirlo más adelante. Se van a arrepentir. Y antes que todo, quiero decirles que van a decir: de veras, aquel que matamos en la gran tribulación, van a reconocer aquel que matamos, aquel que nos unimos con los paganos. Ese era el Cristo, pero este que está aquí no es. Hasta entonces, gracias a Dios, van a reconocer al Mesías allí en la gran tribulación, no importándoles la muerte. El versículo 8, amado oyente, Apocalipsis 13:8 afirma diciendo: y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Alabado Dios, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Se refiere, amado oyente, al hecho de que los creyentes no adorarán al anticristo allí en esa primera parte y en la segunda parte de la tribulación y gran tribulación. Allí va a hablar el Espíritu Santo, lo va a convencer y le va a hacer reconocer que por qué se endurecieron tanto año en contra del Señor. Pero sin embargo, allí estará la última oportunidad para el pueblo de Israel, y muchos también se van a convertir, amén, excepto inclusive los 144,000 que vamos a escribir. Aquí nos habla porque si estamos escritos, hermano mío, en el libro de la vida, es decir, todos los que están viviendo, hermano mío, en la tierra en esos momentos van a adorar, fíjese, al anticristo. Van a comenzar haciéndolo y él va a pedir adoración, y el que no lo haga va a morir. Y todos los que moran, dice la palabra, en la tierra le adorarán. Aquí está la palabra todos, no se refiere, por supuesto, a cada ser humano, sino personas de todas las naciones del mundo. No importa cuántos sean, pero él va a demandar en la primera tribulación 3 años y medio, y no digamos en la gran tribulación los siguientes 3 años y medio. Va a presionar que él es el Cristo, él es el Dios encarnado allí, y va a reclamar adoración. Ahora está eso en moda. Usted sabe que hay poderes dados a cosas que no tienen vida, y les exigen y los persuaden a que adornen a determinada cosa o bulto que no tiene vida, y los hacen creer que es un Dios, que es una diosa. Y qué tremendo eso. Entonces solo serán engañados, por supuesto, los que rechacen la salvación que Dios les ofrece. Eso nos dice segunda Tesalonicenses 2, 10 y 11. Apreciables oyentes, seguidamente, ¿cómo se anima a los cristianos en Apocalipsis? ¿Cómo se anima en Apocalipsis 13:10? Aquí nos dice: el que lleva en cautividad, va en cautividad. Oiga bien, pudiera traducirse, apreciables oyentes, el que está destinado al cautiverio entrará en el cautiverio. Como que él dice: el que no fue avisado, el que no fue sabio, el que no se preparó, aun cuando fue avisado pero no quiso, endureció su corazón. Oh, qué tremendo llegar a ese momento. Nunca jamás, amén. El sabio, dice la palabra, un dicho, ve el mal y se aparta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. De manera que se refiere también al hecho de que aquellos que no oirán la palabra del Señor. Hay mucha gente así.
será la palabra totalmente del anticristo. Será esa palabra, los que no quieran la palabra de Dios en este tiempo y que lleguen a la tribulación o antes que ello morir sin Cristo. ¡Qué terrible! Y no digamos la gran tribulación. Los que no quieran oír la palabra de Cristo van a escuchar la palabra del anticristo, del diablo. Y a esa palabra, sí, todos, y los que no quieran van a morir. Pero sin embargo, estamos hablando que los 144,000, entre la mitad de la tribulación y gran tribulación, y luego el pueblo de Israel a mediados de la gran tribulación, no le va a importar morir, pero ahí sí van a entender, porque ellos sí se van a conectar por profecía, por misericordia, esa gran oportunidad. Pero va a haber mucha gente que no. Y sí, porque van a aceptar mejor la palabra del anticristo que la palabra de hoy en día, del Dios vivo a tiempo y fuera de tiempo. De tal forma que están totalmente garantizados a lo peor de la esclavitud espiritual totalmente. Amados oyentes, tenemos acá en Apocalipsis 13:10 y nos dice o sigue diciendo: el que mata a espada, es necesario que a espada sea muerto. Eso lo dice la palabra. Entonces esto corresponde a las naciones del mundo que seguirán al anticristo, lamentablemente, en su búsqueda de dominio y poder mundial. Mucho ojo a esto. Ahí va a haber apoyo. Entonces, de tal forma que la segunda medida del Señor les atraerá el juicio rápido y seguro sobre ellos. Eso es bíblico y eso se va a cumplir. Apocalipsis 13:10 también dice lo siguiente: aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia, esperando, hermano mío, amén, en todo momento. Ha alabado Dios, a su nombre gloria. Hay que tener paciencia y la fe, el pueblo de Dios, amén. El Señor está siempre con los suyos, y el que no se ha convertido, el que no se ha preparado, le sigue hablando, amén, con paciencia, hasta ver el momento en que tú, amado oyente, te arrodilles ante el altar del Señor y entregues tu corazón, y no esperar estos finales que la Biblia nos describe. Entonces aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se refiere básicamente a Israel, por supuesto, y que su remanente, o en otras palabras, su redención está muy cerca, la cual acontecerá en la segunda venida. Allí tendrá la oportunidad este pueblo de Israel, que vino al pueblo de él, pero el pueblo no quiso recibirlo. Dice la palabra: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, se opusieron y se unieron con los romanos, y bueno, mataron a Jesús, a todos los apóstoles. Eso fue terrible. Entonces, ¿cómo se infunde ánimo a nosotros hoy? Citando Jeremías 15:2, amado oyente, nos dice acá: y será que 7 preguntas, y será que en otras palabras, y será que si te preguntaren, dice acá la palabra, ¿a dónde saldremos? Le dirás: así ha dicho el Señor, el que a muerte, a muerte, y el que a espada, a espada, y el que a hambre, a hambre, y que a cautiverio, a cautiverio. Imagínese todo esto, amado oyente. Jeremías 15:2 dice: oiga bien, y si te preguntaren, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalo de mi presencia y salgan. Lo que dice acá, hermano, lo que dice Juan en Apocalipsis 13:10. Aquí está, dice la palabra, la paciencia y la fe de los santos. El que está, aquí él se está refiriendo a la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Hay que estar preparado para estar listo de momento.
viene el Señor y vamos a ir a disfrutar con Él eternamente. Pero el que no se preparó, ¿qué va a disfrutar en el tormento, en el lago de fuego, con los demonios y el diablo? Que el Señor les reprenda. Por eso vino Jesús, para libertar y rescatar a toda persona que cree en su nombre. Recuerde que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida, solo Jesús. Y Él dijo claro: nadie va al Padre si no es por mí. De manera que la afirmación general de Apocalipsis 3:10 es que quien guíe a otros al cautiverio, de hecho, irá también él al cautiverio, o sea, a la esclavitud. Y el que mate a espada, morirá también a espada. Mire cómo la palabra lo describe, lo cual señala que aquello que es anticristo siempre también es lo que cosechará. Siembra también lo que siempre va a cosechar, porque el que predica a Cristo es para Cristo la salva, bendición de Dios. Pero el que predica lo que es el espíritu del anticristo diabólico, eso va a cosechar terribles consecuencias. Entonces esto le da razón a los santos para manifestar paciencia, hermano, manifestar paciencia y fe en Cristo. Dice la palabra: pacientemente esperé en Él. Amén. Y espera en Él, dice la palabra. Confía en Él y Él hará. Entonces, los que creemos en Cristo, en el presente no tendremos que enfrentar los ataques del anticristo. No, porque la iglesia no se quedará en la tribulación, mucho menos en la gran tribulación. Él vendrá por su iglesia antes. No obstante, podemos estar seguros de que sufriremos ciertos ataques del enemigo, claro, porque el enemigo está enojado, puesto que el espíritu del anticristo está obrando en el mundo en contra de Dios, en contra de la verdad de su palabra, en contra del sacrificio de Cristo, en contra de la gracia del Señor, en contra de la salvación que el Cristo vivo, hermano mío, da a través de la fe en Él. Sí, hay oposición, es contra el Señor. Que no tenemos que creer en Él, sino en otro asunto que es contrario al Señor. No es así. Entonces, por consiguiente, nosotros debemos practicar la paciencia. Debemos practicar la paciencia frente al rechazo, frente a la oposición, frente a la injusticia y a las tribulaciones que nos llegan, hermano mío, a causa de nuestra fe en el Cristo vivo, en el Cristo viviente. Encontramos acá, amado oyente, en Apocalipsis 13, 11 al 18, lo que es el falso profeta, que es el mismo, o sea, el anticristo. Aquí tendrá un asistente. Aquí nos habla de un ayudante identificado más tarde en Apocalipsis 19, 10 como el falso profeta. Oiga bien, tiene sus ayudantes que de la misma línea, y promoverá hermano, el falso profeta promoverá la adoración a la bestia. Amén. Por medio de señales y prodigios. Esto lo dice Apocalipsis 13, 11 al 15, para apartarlo del Dios vivo, del Dios santo, de la palabra bendita de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. Y su obra es una obra totalmente perversa. Su trabajo es un trabajo falso, hermano, falsificado. Es una falsificación, es un engaño totalmente, hermano mío, de la obra del Espíritu Santo para hacer creer, según ellos, que es el Espíritu Santo. Mentira del diablo. Mentira, para hacer creer que el Espíritu Santo es
Oh, me entiendo que es Dios. Y no, Dios es un Dios vivo, diferente. Es un Dios que no tiene principio ni fin. Es un Dios que nadie lo hizo. Amén. Es un Dios que no tiene principio ni fin. Es el Dios soberano, el todopoderoso, que Él nos carga a nosotros, no nosotros a Él. Lo cargamos a Él en el corazón, sí, pero en espíritu vive el Señor en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano, alabe al Señor, hermano. Entonces el falso profeta será quien ordenará que se levante una estatua a la bestia, por supuesto, para que la adore. Solo de eso se trata, de adorar lo que no es Dios. Apocalipsis 13:15. Aquí lo estamos verificando con la palabra de Dios. Y milagrosamente esta estatua, oiga bien, esta estatua hablará. El diablo también habla para que crean que es cierto. ¡Qué barbaridad! Así será como la elevación del anticristo y del propio Satanás alcanzará de veras, amados oyentes, en ese entonces un punto elevado ante los ojos de los hombres, ante la humanidad, hermano. Entonces que va a ser engañada, y ya está siendo engañada. El espíritu del diablo, del anticristo, está ya a ratos engañando, confundiendo, apartando al hombre, a la mujer, a jóvenes y bueno, niños que le meten lo contrario a los papás, apartándolos de la doctrina verdadera, de la doctrina de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, de la doctrina del Dios vivo. Entonces el falso profeta supervisará la labor de marcar a los seguidores del anticristo con ese número, oiga, 666. Nosotros estamos marcados pero con el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Pero el diablo marca con otro número. Hoy no es visible, pero están marcados mucha gente. Qué terrible, amigo que me escuchas. Hoy es el mensaje para que no sigas fuera de los caminos de Dios. Y tú que te has apartado de los caminos de Dios, reflexiona antes, dice la Biblia, que sea demasiado tarde. Entonces dice el Señor: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces este número lo va a identificar con la bestia, imagínense, con el diablo, y les concederá ciertos privilegios básicos, poderes satánicos. Eso lo dice Apocalipsis 13:16 al 17. Oh, amado oyente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta marca? Podemos preguntarnos, oyentes amables. Se puede señalar tres cosas. Oiga bien, en primer lugar, la marca es igual, o la marca equivale al nombre y el número del anticristo, sellados, marcados por el diablo. En segundo lugar, solo quiere, en otras palabras, solo quienes la lleven podrán comprar y vender. El que no la tenga no podrá comprar ni vender. Mire qué terrible, lo cual traerá horribles consecuencias, horribles resultados en la economía. Fíjese, económicas, sobre todo los que la rechacen, por supuesto, tienen que someterse. Tienen que arrodillarse ante la bestia, ante el anticristo, ante el diablo. ¿Y para dónde? Y ahí sí que si no mueren. En tercer lugar, Juan señala que hace falta sabiduría para calcular este número. Hace falta conocimiento. Son palabras profundas para entender. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos, amado oyente, de tal forma que en la historia del cristianismo se han hecho muchos intentos por entender con exactitud lo que significa, lo que equivale, hermano mío, lo que quiere decir. Pero yo quiero mencionarles
inclusive y la manera en que el número identifica a la bestia. En Apocalipsis 13:18. Entonces tiene un gran valor enorme esa marca, sellados, imitando al Señor Jesucristo, que los que somos de Él, amén, somos sellados, pero no con un número humano, sino sellados con el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. El diablo es un copiador, imitador, mucho ojo. Entonces significa también, amado oyente, cuando hablo, hermano, aquí el versículo 18 lo presenta como el número de hombre, y esto es notable. Esto es de lo incompleto. No es completo, por supuesto, un número de hombre acá, que significa que él dará cuenta a Jehová, a quien él había blasfemado, a que él se había opuesto repetidamente. El diablo había atacado al Señor. ¿Por qué? Porque es el número de hombre. Hermano mío, ¿por qué es el número de hombre? Y el número de ella, de la bestia que estamos hablando, 666. El número, amado hermano, será de hecho 666, 666. Oh, qué tremendo eso. El número 666 como tal representa o simboliza la naturaleza total, la naturaleza mundial de la bestia, la esencia de la bestia. El sello del Espíritu Santo representa la naturaleza del Padre, Hijo y Espíritu Santo en su pueblo. ¡Aleluya! Como tal simboliza la naturaleza mundial de la bestia. Poderes satánicos cautivando la mente y la voluntad de los que se queden y de mucha gente en la actualidad. Ella usará la marca como medio de control, por supuesto. Tiene los suyos y los va a señalar. Y ahí no se va a quedar nadie, solo los que van a aceptar. Porque van a decir: de veras, al que matamos, aquel que crucificamos, ese era el Mesías. Y como van a predicar 3 ángeles, van a predicar esos 3 ángeles en la gran tribulación. O van a venir desde la tribulación. Van a predicar 3 ángeles la palabra de Dios. O van a predicarle a medio mundo. Más que todo en la gran tribulación, 3 ángeles enviados por el Señor. Y mucha gente, como ve a un cristiano predicando, muchas veces es rechazado. Y estos judíos lo rechazaron al mismo Jesús, y sus apóstoles fueron exterminados. Pero cuando miren a los ángeles predicar en la gran tribulación, va a predicar uno, después en otra temporada otro, y en el siguiente tiempo el tercero. Van a escuchar voz de ángel, porque no hay más para hacerlos, para convencerlos, para ayudarlos. Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nos alcanzó la promesa, mas a todos los que le recibieron, los gentiles, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando escuchen la voz de los ángeles, 3 mensajes, uno por cada uno, van a decir: de veras. Hoy sí entendemos que aquel que matamos, aquel que crucificamos con los romanos, ese era el Cristo. Y no les va a importar dar su vida. Ahí van a aceptar ese remanente del pueblo de Israel, amados hermanos. Y los 144,000 representan al pueblo de Israel también. Entonces, ella, hermano, hablando de la bestia, usará, les dije, la marca como medio de control. Y como veremos en el último punto de este estudio, los que aceptan la marca
Los que acepten la marca sufrirán tormento eterno. Nos dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Los que acepten el mensaje del diablo, los que acepten la señal del enemigo, los que acepten la voluntad del enemigo, el propósito del diablo, oh, qué tremendo eso, va a sufrir el tormento eterno. ¿Qué quiere decir eso, amado oyente? Amigo, no acepte lo que no es de Dios. Acepte la palabra, acepte a Cristo. Dice que para todos los que le recibieron, quiere decir aceptar, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No simplemente a nivel humano, a nivel terreno, sino a nivel espiritual. El poder de la bestia, su curación provoca adoración. Eso va a hacer sanidades. Todo eso va a inducir o va a animar al mal. Todo esto lo va a promover a la adoración. Tremendo, va a provocar adoración. Y muchos lo van a adorar. Pero repitiendo en forma de conclusión, habrá un pueblo que va a aceptar. En esa gran tribulación, repito, el pueblo de Israel como nación, aparte de los 144,000 en la mitad de la tribulación y la gran tribulación. Amigo, no espere que todo eso llegue a suceder cuando usted se quede en la tribulación y gran tribulación. No espere que todo eso llegue a suceder sin estar preparado. ¿Sabe la iglesia de Cristo Jesús se irá antes de todo eso, de la tribulación y gran tribulación? Por tanto, urge que toda persona se entregue al único Salvador. No hay otro, que es el Señor Jesucristo. Yo no conozco otro. La palabra no enseña que hay otro medio de salvación. No hay otro. Dice, y en ningún otro nombre hay salvación dada a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Por tanto, repito, urge que toda persona se rinda, se convierta, se entregue al único Salvador, que es el Señor Jesucristo. No hay otro, no lo hay. Solo Cristo salva. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy, amigo. Ven a Él hoy. Porque el tiempo se termina. Las señales están cumpliendo. Que el Señor ya está más que nunca a las puertas. Yo quiero orar por usted. Tal vez tú que te has descarriado de los caminos de Dios, andas creyendo lo falso, lo contrario a la verdad de la palabra, creyendo en otros medios de salvación. Nunca lo vas a encontrar, porque el único que salva y perdona pecados se llama Jesucristo de Nazaret. Voy a orar por usted que quiere reconciliar, que va a reconciliar, por usted que va a aceptarlo, va a recibir a Jesús como su Salvador personal de su vida. Oremos. Padre Santísimo, sé que tu palabra no regresa vacía. A su tiempo dará fruto para tu honra y gloria. Si hay personas hasta donde alcance llegar esta señal, allí en su casa está reconciliando contigo, pidiéndote perdón por haberte abandonado por las corrientes del mundo y del mal del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora perdónale, límpialo con tu sangre, porque solo tu sangre limpia de pecado, nadie más. Aquí esas personas que están aceptando, que nunca habían entendido que solo tú eres el único que salva, que transformas, que sanas, que bendices, el único Dios con D mayúscula, el Dios soberano, que diste su vida en la cruz del Calvario, nadie más, y que tienes poder para todo, Jesús, redimir, transformar, perdonar y inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Esa persona que se está rindiendo, ayúdala
a ser valiente, Jesús, que nunca voltear las espaldas al Cristo vivo, al Dios soberano. Gracias, Señor. A tu nombre, gloria. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.